Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora aquí en su Canal TRO, en el programa Actúe en Derecho, programa con responsabilidad social que está directamente ligado a solucionar las necesidades jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. Hoy, como es habitual todos los viernes, tenemos el espacio para todos ustedes, para todos nuestros televidentes, para que nos llamen y hagan sus respectivas consultas, consultorio jurídico. Y para esto nos acompaña nuestra compañera de set. Hace rato no nos acompañaba de forma presencial acá en el canal. Queremos darle la bienvenida a la doctora Marlene Murcia aquí a nuestro programa Actúe en Derecho. Doctora Marlene, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Reinaldo. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Buenas tardes para todos los compañeros aquí en el set. Es un placer estar nuevamente en este set que ya realmente extrañaba. Hoy vamos a tener consultorio jurídico, entonces espero que ustedes nos llamen, que nos hagan todas las consultas que quieran, las preguntas que quieran. Nos pueden estar preguntando sobre temas de familia, nos pueden estar preguntando sobre temas de arrendamientos, sobre embargos, deudas, en fin. Vaya pensando y vaya anotando todas esas inquietudes que tiene y que no ha podido resolver, y aquí estamos hoy para darles por lo menos esas primeras luces, ese primer auxilio jurídico que usted está necesitando. Bueno, y hablando de solidaridad, hablando de auxilios, doctora Marlene, queremos enviarle un saludo muy especial a nuestro compañero Diego Alejandro, nuestro traductor de señas, que tiene unos inconvenientes de salud. Esperamos que tenga una pronta recuperación y nos acompañe lo más pronto posible aquí a nuestro set. Doctora Marlene, esta semana ha sido muy movida, una semana donde hemos socializado temas importantes para todos nuestros televidentes, especialmente lo que ha tenido que ver con pensiones, con seguridad, con pensiones, con seguridad social. El día de ayer estuvimos manejando también un tema muy importante para todos ustedes, que es el tema de sucesiones. Son situaciones, doctora Marlene, donde la ciudadanía necesita una orientación urgente antes de tomar una decisión, como nos lo han dicho nuestros profesionales, por lo menos en la situación que concierne a los traslados pensionales. Es toda una decisión que toma la persona para su proyecto de vida. Sí, claro, el tema de la pensión. ¿Qué ocurre con la pensión? Cuando somos jóvenes vemos muy lejos la llegada de la pensión, ¿cierto? Cuando tenemos 20, 25 años Lo iniciamos... último que pensamos es en eso. Claro, nunca pensamos vamos a llegar a pensionarnos. Cuando ya nos acercamos a la época, cuando ya nos acercamos a la edad, vamos a revisar, vamos a mirar, y ocurre que encontramos que lo que no habíamos revisado durante todo el tiempo, pues ahora nos presenta un inconveniente. La pensión es una decisión de vida, sí, exactamente como lo decías, es una decisión de vida y es una decisión que debemos tomar con pleno conocimiento de causa. Debemos interesarnos por saber cuál régimen nos favorece más, si el régimen de los fondos privados o el régimen de prima media. En fin, yo hago un llamado a todas las personas jóvenes que se apersonen de este tema, que tomen las riendas de su futuro, porque la pensión es el futuro. Todos vamos a llegar a una edad en que nos vamos a pensionar. Yo tampoco creía, hace tantos años que inicié mi vida laboral. Yo tampoco. Yo tampoco, yo no creía. Su merced está muy joven todavía, doctor Reinaldo. Pero yo no pensaba en la pensión. Y llegó la época, llegó la edad y tuve que revisar todo el tema pensional. Entonces no lo dejen para cuando ya sea la época de pensionarse. Desde ahora las personas jóvenes apersónense del tema, revisen qué régimen les conviene y tomen las decisiones que tengan que tomar.
310-245-8548, doctora Marlen, son nuestras líneas para que todos ustedes, los televidentes de Gran Santander, nos llamen y hagan las consultas correspondientes. Y efectivamente, doctora Marlen, esta situación de hacer la mejor elección para ver en qué régimen puede estar la persona, es una situación que si se hubiera dimensionado, hubiese existido un paquete legislativo acorde a las necesidades que iban a haber al futuro, en ese momento la gente no tendría esas dificultades. Ahorita, por lo menos, las llamadas que recibimos de nuestros televidentes fueron puros problemas, solo problemas jurídicos que tenían para poder acceder a ese derecho tan importante que es el derecho a la pensión. Claro, porque como no nos hemos preocupado del tema, como no hemos estado al tanto de nuestra historia laboral, de sacar las proyecciones económicas, porque esto es un tema de economía, esto es un tema de dinero, este es el bienestar de nuestra vejez. Entonces, como no nos hemos preocupado, cuando llega la edad, cuando llega la época, vemos que el régimen en el que estábamos no era el más conveniente, que no me está tomando en cuenta todos los factores salariales, en fin, el régimen pensional es muy amplio, tiene mucha legislación y hay que mirar qué me conviene, qué no me conviene. Entonces es una decisión que debemos pensar muy cuidadosamente para evitar los problemas que estamos viendo, para evitar que las personas ya a puertas de pensionarse llamen a decirnos que nos faltan semanas, que qué hacen, en fin. Hay que tomar las riendas del tema pensional y del tema económico que es la pensión cuando estamos aún jóvenes. Son situaciones vivas y cambiantes, doctora Marlen y queridos televidentes, teniendo en cuenta que por lo menos ya vemos que hay un proyecto de ley en el Congreso de la República, el representante a la Cámara de Duque, que es de La Guajira, presentó un proyecto de ley donde la gente puede empezar a recibir su remuneración, óiganlo bien televidentes, por horas de teletrabajo. Esto está cambiando radicalmente y va a afectar el régimen pensional, ya que doctora Marlen y queridos televidentes, llevamos 5, 6, 7 meses en los que los aportes no han sido normales. Si teníamos un déficit pensional, ahorita se ha marcado mucho más por la situación que estamos viviendo. Sí, claro, es que esta pandemia pues, nos tomó a todos por sorpresas. Esta nueva normalidad, por ejemplo, estar presentando con este tapabocas, que el doctor Reinaldo tenga esa careta. Todo esto forma parte de la nueva normalidad, ¿cierto? Y hay que adaptarse a las épocas, hay que adaptarse a las circunstancias. Entonces los ingresos, los trabajos, no han sido como venían siendo, muchas personas se han quedado sin ingresos, a otras se les han reducido sus horas laborales. Entonces por esto el gobierno, el Congreso tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que legislar. ¿Para qué? Para que podamos solucionar estos temas. Yo no sé qué tan bueno sea el tema de cotizaciones por horas. Hay un término que a usted nunca le ha gustado y que empezamos a socializar acá en el programa y es el de reinventarse. Sí. Ese término justifica muchas cosas y afecta directamente los derechos sociales de las personas, de todos los televidentes de Gran Santander. Sí, claro, de todas maneras hay que legislar para las circunstancias. No debería ser así, pero infortunadamente es así. Entonces hay que legislar para las circunstancias. Bueno, nuestras líneas 310-245-8548 y 648-4820. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes, tengo una consulta sobre pensión. Bueno, un tema trascendental y que le hemos dado trato sucesivo aquí en el programa Actúe en Derecho. Quiero saber si se puede tramitar el aumento del 14% porque se tiene a cargo a la esposa, ¿Qué debo hacer? Doctora Marlen, ¿qué le podemos contestar a nuestro televidente? Bueno, yo les recuerdo a los televidentes que yo no soy especialista en el tema pensional. El tema pensional es un tema muy amplio. Aquí se requiere realmente un especialista que haya dedicado su vida a estudiar este tema. Lo que yo sé, lo que he aprendido aquí es que este beneficio ya no existe.
este beneficio ya no existe, entonces ya no es posible acceder a ese beneficio. ¿Por qué? Porque este beneficio ya caducó, ya perdió su vida útil. Esta es otra de las cosas pues, que pasa en el régimen pensional. Los beneficios van cambiando, las cosas se van quitando. O se van y ya, extinguiendo los beneficios, se acaba la vida jurídica de estos beneficios. ya esto no aplica. Y normalmente pues el perjudicado siempre es el usuario, el cotizante, y se desmejoran cada vez su situación laboral. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Con quién tenemos el gusto? con Enrique Pimiento, Don Enrique, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? de acá el casco antiguo de Florida Blanca. ¿Cuál es su inquietud, don Enrique? Mire, mi inquietud es que me faltan 16 meses para terminar de cotizar la pensión en el porvenir. ¿Cuántos años tiene usted, don Enrique? Tengo 67 años. 67 años. Acabar de completar, me dijeron que me faltaba eso. Entonces estoy cotizando todavía. Listo, don Enrique, muchísimas gracias por haber llamado a Tú en Derecho. Doctora Marlene, el tema trascendental hoy en día para el común denominador de la gente, pensiones. ¿Qué le podemos decir a don Enrique? Bueno, don Enrique, pues no le alcancé a oír o no nos dijo cuántas semanas lleva cotizadas, porque la edad ya la tiene 67 años. Dice que le faltan unas pocas semanas. La verdad es que tiene que seguir cotizando porque tiene uno de los requisitos. Recordemos que para acceder a la pensión existen dos requisitos. Uno, la edad, dos, el número de semanas cotizadas. En los fondos privados o en el régimen de ahorro individual, como se llama, las semanas cotizadas son 1.150. En el régimen de prima media o el régimen que administra Colpensiones son 1.300 semanas. Entonces, tendríamos que ver cuántas semanas realmente le hacen falta, teniendo en cuenta esto. En fondo de ahorro individual, donde él está por venir, son 1.150 semanas, porque ya tiene la edad, pero no puede acceder a la pensión hasta tanto cumpla con los dos requisitos. Tiene que cumplir con los dos requisitos. Doctora Marlene, vamos a enviarle un saludo muy especial a todas las personas que nos están escribiendo por Facebook, la cuenta de Facebook del Canal TRO, Facebook Canal TRO. Queremos enviarle un saludo muy especial a nuestros televidentes que nos escriben en este momento. Nos dicen, obliga a pagar lo que le corresponde por ley. Mi hijo tiene 13 años y no da nada, y siempre se acoge de no tener capacidad económica. Yo tampoco la tengo, pero igual respondo por todo lo que necesita mi hijo. ¿Qué ley cobija a mi hijo? Si en este caso siento que de alguna forma la ley viola los derechos de mi hijo, gracias, espero me puedan colaborar. Doctora Marlene, derechos fundamentales de los menores de edad que son sujetos especiales de protección constitucional. Bueno, aquí estamos frente a un tema de alimentos. Los padres deben alimentos a sus hijos. El padre está obligado a sufragar el 50% de los gastos de su hijo. Usted tiene la vía judicial, la vía del proceso ejecutivo de alimentos para que haga efectiva esta obligación. El tema aquí, ¿cuál es? Y lo he dicho en repetidas oportunidades, que el señor tenga bienes, que el señor tenga trabajo, porque muchas veces las mujeres no escogemos bien al padre de nuestros hijos, ¿cierto? Entonces no miramos si tiene con qué mantener a los hijos que vamos a tener con ellos. Entonces las mujeres sencillamente nos enamoramos y no nos fijamos en que el señor tenga o no tenga, ¿cierto? Entonces tiene usted que mirar y saber si el señor tiene trabajo, si el señor tiene bienes, usted puede acudir a un proceso civil mediante un juzgado de familia. Obviamente primero lo tiene que citar a conciliar, a un centro de conciliación, a la comisaría de familia, al bienestar familiar, para que fijen la cuota alimentaria. Y si él no cumple, usted lo puede demandar mediante un proceso de alimentos para que el juez le fije la cuota alimentaria.
La denuncia de inasistencia alimentaria debe estar soportada en la capacidad de pago y en la capacidad de ingresos que tenga el padre de familia. Usted tiene razón, doctora Marlene. Desafortunadamente, la irresponsabilidad paternal ha sido el común denominador de estas situaciones y por eso vemos este tipo de procesos, este tipo de situaciones donde los más vulnerables son los menores de edad y ellos son los que terminan adoleciendo de todas estos beneficios que deben tener por ser sujetos especiales de protección. Valga la pena hacer aquí una claridad. Sí, señora. La obligación alimentaria se puede cobrar de dos maneras. Una es el proceso ejecutivo, cuando el señor tiene bienes y cuando... Perdón, doctora, universalicémosle los términos a nuestros televidentes. Digámosle, ¿qué es el proceso ejecutivo? ¿Cuál es el mérito ejecutivo y qué necesitan para hacerlo efectivo? Bueno, el proceso ejecutivo es el que se surte ante los jueces de familia. Entonces, ¿qué requiero? Haberlo citado a conciliar y que el señor tenga trabajo o tenga bienes para tener que embargar. Por otro lado, tenemos el delito de inasistencia alimentaria, que es la denuncia que se presenta ante Fiscalía. ¿Cuándo opera la denuncia ante Fiscalía? Cuando el señor ha hecho un acuerdo para pagar alimentos, tiene cómo pagarlos y se sustrae a la obligación, no la cumple. Entonces ahí yo voy a la Fiscalía y lo denuncio por inasistencia alimentaria. Son situaciones que deben tener en cuenta las madres de los niños, la madre de los menores, porque si la persona no tiene capacidad, la denuncia penal por inasistencia alimentaria no va a prosperar. No prospera, sí. No prospera. Tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Mi duda es la siguiente. Cuando yo conocí a mi esposa tenía una niña de 2 años, la cual tomé como si fuera mía. Ya la niña tiene 9 años, pero con mi esposa hemos realizado 3 viajes al exterior y cada vez que vamos a realizar un viaje hay que buscar al papá biológico que nunca ha visto por ella, salvo esporádicos saludos. Y siempre es un proceso tedioso para el permiso, de pedir el permiso, porque el papá la registró con el pasaporte venezolano. Cuando él ingresó a Colombia, no ingresó como venezolano nuevamente, sino como colombiano, o sea, el pasaporte se venció. Entonces, cada vez que vamos a hacer el proceso de permiso, depende del notario, básicamente. Entonces, la duda mía es cómo puedo yo legalmente darle mi apellido a la niña o cómo pedir la patria potestad de pronto para que mi esposa no tenga que pedirle permiso cada vez que queramos salir del país y que no se nos vuelva siempre un complique querer darle una satisfacción a la niña de una vacación. Bueno, doctora Marlene, en el argot popular, padre no es el que los engendra, es el que los cría y los ayuda a salir adelante. Difícil situación la de nuestro televidente de la ciudad de Cúcuta. Bueno, aquí estamos hablando de dos cosas. El señor dice, ¿cómo puedo yo tener la patria potestad? La patria potestad nunca la va a poder tener. ¿Por qué? Porque la patria potestad es el conjunto de derechos que ejercen los padres, tanto el padre como la madre, sobre su hijo. Entonces, la patria potestad, existen algunas causales consagradas en el código, causales taxativas, por las cuales se puede pedir la pérdida de la patria potestad, pero eso ya tendría que ser ante un juez. El otro tema es cómo hace el señor para adoptar. Pues en este momento no puede adoptar porque el papá tiene todo el ejercicio de los derechos. Tendría usted que, junto con su esposa, citar a este señor a una comisaría de familia, primero para ver si él está de acuerdo en dar ese hijo en adopción, ¿cierto? O mirar si ustedes pueden invocar... Es un derecho irrenunciable. Irrenunciable. O mirar si existe alguna de las causales, no las tengo presentes en este momento. Una de esas es, por ejemplo, que haya habido violencia contra el menor, que haya habido abandono, que el señor tenga alguna condición psicológica o esté incurso en algún delito, para que le puedan, digamos, quitar la patria potestad. Pero este es un proceso bastante complicado y que requiere de un abogado. Por ahora yo le recomiendo que acuda a la conciliación para que ustedes obtengan la custodia del menor, pero esto tiene que ser con el consentimiento del padre. Recordemos que para que el padre ejerza los derechos no está sujeto a que si da o no da,
Los derechos no se tasan de esa manera. El padre conserva los derechos, cumpla o no cumpla con su obligación económica. Bueno, es tan compleja esta situación de la patria potestad que vamos a dar un ejemplo, doctora Marlene, y para que lo entiendan los televidentes. Es tan marcado, es tan fuerte, que si la madre del niño, vamos a dar un ejemplo, son pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional, ejerce la prostitución, esa es una labor, es un oficio, es un trabajo, y por eso no pierde la patria potestad del niño. Solo si lo induce a un patrón de comportamientos de eso. De resto, es muy difícil que la madre pierda la patria potestad del niño. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes. ¿Qué es de cierto que las personas que no cotizan hace varios años en un fondo privado de pensiones le van a permitir retirar todos los ahorros o aportes que tengan? Muchas gracias. Bueno, doctora, la gran mayoría de personas buscan en este momento retirar ese ahorro. Ninguno está pensando, casi ninguna persona está pensando en pensionarse. Simplemente saber cuánto alcanzó a ahorrar, se olvidan de la responsabilidad de seguir cotizando y ya quieren retirar sus ahorros. ¿Qué podemos decirle a nuestro televidente? Bueno, la verdad es que sobre este tema se ha hablado mucho, pero todo son noticias falsas. Realmente el gobierno no ha expedido ningún decreto tendiente a que las personas puedan retirar el ahorro pensional. Se ha hablado mucho de este tema, pero no se ha llegado por parte del gobierno a expedir una reglamentación a este respecto. Entonces, entre tanto, el gobierno no expida una reglamentación para que se retire este ahorro pensional antes de cumplir las condiciones para ello, no va a ser posible retirarlo. Si usted no alcanzó a tener las semanas o el capital necesario para pensionarse, puede retirar este ahorro, pero cuando llegue a la edad de pensión. Esto es 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres. Bueno, son situaciones que hemos tenido la oportunidad, doctora Marlene, de fortalecer estos contenidos respecto a los tiempos de cotización, el modo de retirar ese bono pensional, que dadas las necesidades que se han dado en este momento por la pandemia en la que estamos viviendo, pues la gran mayoría de personas buscan tener acceso a ese ahorro. Y pues la recomendación es que si tienen actividad laboral, lo más sensato es que sigan ahorrando. Queremos seguir saludando a nuestros cibernautas, a nuestros televidentes que nos escriben y nos preguntan, doctora, a través de nuestro Facebook, Canal Tro. Chela González, una persona de 69 años y 150 semanas, ¿le conviene mejor el bono? Pues es muy difícil con esta situación para seguir pagando 140.000 mensuales, ¿y a cuánto equivale el bono? Doctora Marlene, lo que estábamos hablando, la gente quiere retirar su ahorro, sabe que tiene ese dinero, pero lo está necesitando en este momento donde las necesidades son mucho más marcadas. Pues bueno, aquí nuestra televidente de Facebook, nuestra internauta, nos dice que tiene 69 años y 150 semanas. Realmente, pues para que logre una pensión está muy lejos, muy difícil. Yo creería que debe acceder al bono. No sabría decirle cuánto es el bono. Eso es un cálculo que se hace al momento de liquidarlo. Recordemos que en el fondo privado se le liquidan rendimientos a estos dineros. En el régimen de prima media, o sea, el régimen de Colpensiones, no se le liquidan rendimientos, pero por 150 semanas, la verdad, no creería yo que el bono fuera muy alto. Pero ya lo puede retirar, claro, con 150 semanas cotizadas y 69 años, no veo yo cercana la posibilidad de una pensión como para decirle que haga el esfuerzo y continúe cotizando. Haría parte de esos 40 millones de habitantes del territorio nacional que ya son mayores de 60 años y no tienen pensión, y es posible que tampoco la vayan a tener. Sino ya a esta edad que dice la televidente, 69 años,
es bastante complicado. Es bastante complicado. 310-245-8548 son nuestras líneas. Doctora Marlene, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. ¿Aló? Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo está? Muy bien, sí señor. ¿Con quién tenemos el gusto? Víctor Jaime. Don Víctor, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? De aquí el Lago 2. Del municipio de Florida Blanca, la casa de nuestro canal TRO, Lagos 2. Sí, señor, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mi pregunta esta se basa a los derechos adquiridos. Resulta que la ley 100 de 1993, en el decreto 758 de 1990 y la ley 71 de 1988, en el artículo séptimo de la ley 71 de 1988, habla sobre las 1000 semanas. Sí, señor. Solicité la pensión en el año 2012. ¿Cuántos años tiene usted, mi señor? 71. Perdón, ¿cuántos? 71 años. Bueno, entonces yo pues completé las 1000 semanas porque estaba convencido de que tenía derecho. Resulta que de pronto Colpensión se equivocó. Perdón, don Víctor, disculpe que lo interrumpa. De transición. Disculpe que lo interrumpa. Vamos a hacer algo. Para poderle dedicar el tiempo que usted se merece en esta llamada, vamos a atenderla después de nuestro primer compromiso comercial. Ya continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho con este tema tan importante que es para todos ustedes, consultorio jurídico. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. El tema de hoy, consultorio jurídico. Nuestras líneas 310-245-8548. Apreciados televidentes, son tiempos difíciles en los cuales la mejor vacuna en contra del COVID-19 es la responsabilidad social. Es por eso que el canal TRO está implementando esta campaña. La mejor prevención está en tus manos. Primero, moje las manos con abundante agua. Segundo, aplique suficiente jabón. Tercero, frote las palmas de las manos. Cuarto, frote las palmas entrelazando los dedos. Quinto, frote el dorso de los dedos con la palma de las manos. Sexto, frote la base de los pulgares. Séptimo, lave bien las uñas. Octavo, frote rotacionalmente las muñecas. Noveno, enjuague con abundante agua. Y décimo, seque las manos con una toalla limpia. Campaña del canal TRO. La mejor prevención está en tus manos. Tenemos todavía a nuestro televidente de la ciudad de Florida Blanca. Aquí estoy. Por favor, señor, continúe con su pregunta. Bueno, entonces se trata de lo siguiente. A mí me cerraron el caso por el régimen de transición que no contaba con 750 semanas cuando surgió la ley 100. O sea, el régimen de transición, yo tenía 680 y me la negaron. Y entonces yo hablaba de las 1000 semanas en cualquier tiempo, de la ley 71 de 1988. Ahora viendo, por otro lado, también tengo derecho en razón a la edad. En ese entonces, dice tener más de 40 años. ¿Ve? En ese entonces, de la que se creó este régimen, yo tenía 44. Entonces dice, tiene derecho los que tengan más de 40 años o que tengan 750 semanas. Creo que no vieron bien mi caso y me negaron esta solicitud. Entonces lo que quiero saber es qué debo hacer, si hay que demandar o si hay que hacer una tutela. A mí me dijeron siga cotizando. Yo seguí cotizando porque yo quiero mi pensión. ¿Me entiende? Mi señor, una pregunta. ¿Usted ya ha interpuesto algún tipo de acción jurídica? Sí. Entonces hágame el favor y me dan una orientación que hay que hacer en este momento. Claro que sí. Una pregunta. ¿Usted ya había interpuesto alguna acción jurídica para salvaguardar sus derechos? Pues póngale cuidado. Yo hice una tutela e inmediatamente me negaron la pensión. Eso fue en el 2014, ¿no? Bueno. Tengo esa del juzgado primero civil del circuito de Bucaramanga. Y entonces ahí le hacen énfasis en que yo tengo derecho a eso. ¿Qué pasó? En ese momento pues yo quise, o sea, no tenía conocimiento de qué debía hacer.
Ok, sí, señor. No, que tiene que poner abogado, que esto, que yo no sé qué, que para allá y para acá. Pues yo no pensé que llegara a eso. Y me dijeron, siga cotizando más bien y que no sé qué. En otras partes me dijeron, por ejemplo, en el Defensoría del Pueblo, ¿qué me dijeron? No, reclame la plata. El bono pensional. No se le midieron a hacer una demanda o hacer algo así. Entonces no tuve el apoyo. Bueno, muchísimas gracias por haber llamado a Actúe en Derecho. Bueno, doctora Marlene, hay que decirle a nuestros televidentes que hay que tener mucho cuidado cuando se va a instaurar una tutela. Acá el señor nos dice que ya hace algunos años interpuso una tutela. Miren, la tutela es una herramienta tan importante que en cualquier proceso termina siendo la última instancia y difícilmente se puede interponer una tutela, dos tutelas por el mismo hecho. Doctora Marlene, ¿qué más le podemos decir a nuestro televidente? Bueno, ¿yo qué le puedo decir a nuestro televidente? La verdad, su caso amerita la revisión de un especialista. ¿Por qué? Porque la legislación pensional es muy amplia y requiere que alguien la revise al detalle. Entonces, la semana entrante vamos a tener aquí invitados en el set a especialistas en este tema. Vamos a tener 2 días dedicados a pensión. Sí, señor. Exactamente. Entonces yo le recomiendo al televidente que llame la semana entrante y que un especialista realmente que se dedique a este tema, porque como les decía, esta legislación es muy amplia, pueda atenderlo y resolverle su inquietud. Doctora Marlene, y lo que le hemos dicho a todos nuestros televidentes, aquí, acorde al testimonio que nos está dando el señor de la ciudad de Floridablanca, nos estaba diciendo que primero le preguntó a cualquier cantidad de gente. Primero recibió consejos, le preguntó al familiar, al vecino, a la persona que ya se había pensionado. Aquí lo más importante, queridos televidentes, es que se asesoren de un profesional. Les sale más barato, salvaguardan su derecho y no tienen más ese problema. Como lo dijo nuestro televidente, 71 años, le dijeron siga cotizando, siguió cotizando hasta los 71 años y esta es la hora que su incertidumbre es total para poder acceder a su pensión. Sí, claro, pero la recomendación es muy válida. Hay que consultar con el especialista idóneo. Se supone que los abogados sabemos de todo. Sí, sabemos un poquito de todo. Por ejemplo, en el caso pensional, conocemos las normas generales, conocemos los requisitos, pero ya el fondo de una legislación tan amplia y tan compleja solo la conocen los especialistas. Entonces, le recomiendo no se retire de la sintonía la semana entrante, que vamos a tener 2 especialistas y muy seguramente le van a poder resolver su tema de manera adecuada. Hay que recurrir a la asesoría idónea, como se dice, zapatero a tus zapatos. A tus zapatos. Y eso es lo que hemos querido hacer en nuestro programa Actúe en Derecho. Actuar acorde a las necesidades jurídicas que tengan todos ustedes, los televidentes del Gran Santander. 310-245-8548. Tenemos llamada de otro de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juan. Don Juan, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? Del área metropolitana nos llama. Don Juan. ¿Sí? ¿De qué sector del área metropolitana nos llama? Aquí de Bucaramanga del Norte. Comuna 1, comuna trascendental para el desarrollo social de la ciudad de Bucaramanga. ¿Cuál es su inquietud, don Juan? Mire, lo que pasa es que tengo un familiar que él trabajó él tiene cotizado 2.100 semanas. ¿2.000 cuántas, perdón? 2.100 semanas. 2.100 semanas. Sí. ¿El familiar suyo es un hombre o es una mujer? No, un hombre. Es hombre, listo, perfecto. Y entonces según él dice que él tiene que estar cotizando 1.300 semanas. Entonces él quisiera saber, ¿aló? Sí, lo estamos escuchando, don Juan, sí, señor. Él quisiera saber si por el resto como son 1.000, o sea, él todavía no tiene la edad, él tiene 61 años y medio. Entonces, va para 62 años, sí. Sí, señor. Entonces él quisiera ver si por el resto de semanas que tiene de sobra, Colpensiones le reconoce algo. Él ahorita está sin seguro,
sin pensión, sin trabajo y sin nada. Está cesante. Don Juan, muchísimas gracias por haber llamado a Actúe en Derecho. Bueno, doctora Marlene, eso también le pasa a muchos televidentes, muchos ciudadanos. Empiezan a cotizar más allá del tiempo, como le está pasando en este momento al señor que nos llamó de la ciudad de Florida Blanca, y quieren saber, ¿nos reconocen ese dinero? Depende del régimen donde estén, si sigue siendo un ahorro desde un fondo privado o es en Colpensiones. Bueno, el tema de las semanas que sobran realmente no se le reconocen a la persona que se va a pensionar. ¿Por qué? El régimen de prima media, que es Colpensiones, donde el señor está, es una bolsa común. Entonces esas semanas entran a esa bolsa común. ¿Para qué sirve tener más semanas? Para que si usted cotiza más del salario mínimo, esas semanas le sumen un porcentaje para su ingreso base de cotización. Le van a mejorar la pensión. Pero si usted cotiza por el mínimo, no importa el número de semanas que tenga, esto no le va a cambiar su pensión. Entonces, realmente esas semanas quedan en el fondo común, que es el fondo de Colpensiones. No se reconoce nada por aparte, se pensiona con las 1.300 semanas cuando tenga la edad, pero esas semanas no se reconocen por aparte, ni se devuelve algún tipo de aporte por esas semanas que sobren. Le repito, le sirven si cotiza por encima del salario mínimo, le sirven porque por cada número de semanas que tenga de más, le van a incrementar un porcentaje. Pero si cotiza por el salario mínimo, no le va a servir para nada. Van a quedar ahí en el fondo común de todas las pensiones, porque el régimen de Colpensiones es, digamos, una olla común, un fondo común. Facebook, Canal TROS, es nuestra cuenta de Facebook. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes, tengo 50 años y en el 2017 fui diagnosticado con miastenia gravis, enfermedad autoinmune. Y sumado a estos problemas óseos, parece que por la droga, hace más de 10 años no cotizo, tengo 662 semanas en porvenir y busco poder reclamar lo que tengo ahorrado para trabajar. ¿Qué debo hacer? Pues hacer el proceso directo con el fondo de pensiones y la EPS es muy complicado. Muchas gracias. Bueno, acá tiene 3 situaciones bastante complicadas nuestro televidente que se comunica, don Eliseo se comunica con nosotros a través de nuestra cuenta Facebook Canal TRO. Bueno, yo qué le podría decir a don Eliseo, le doy la misma recomendación que al televidente anterior. Usted tiene una situación que es bastante compleja porque usted debe buscar o que le califiquen su enfermedad para acceder a una pensión de invalidez, pero esto debe cumplir con algunos requisitos que en este momento no sabemos si los cumple o no, o debe esperar que cumpla la edad para reclamar este dinero. Yo le recomiendo que la semana entrante esté muy pendiente de nuestros especialistas porque ellos sí le pueden resolver este tema a profundidad, como usted necesita, porque es una situación muy compleja, pero este tema de la enfermedad no incide, si usted no obtiene una calificación que le dé un porcentaje de invalidez, el tema de la enfermedad no incide como para que, por ejemplo, lo tengan en cuenta y le den o le devuelvan los aportes. Infortunadamente, esto no lo contempla el sistema, a no ser que usted reúna las condiciones y acceda a una pensión de invalidez. Bueno, los temas pensionales, por lo menos en esta pregunta que nos hacía nuestro televidente a través de Facebook, tiene 3 situaciones jurídicas distintas, como lo acaba de decir la doctora Marlene, no son situaciones fáciles, son muy complejas, están relacionadas siempre con un factor salud, un factor salarial y un factor de cotización. Sumados los 3, pues encontramos una situación bastante lamentable como la que nos ha descrito nuestro televidente. Nuestros televidentes de Facebook, Canal TRO, reportan sintonía, nos reportan sintonía desde la ciudad de Pasto, de la señora Yadira. Margarita Castro Prada, buenas tardes, siempre con ustedes en sintonía desde Chinacota, norte de Santander. Chela González, esta pregunta es de doña Chela González, doctora Marlene. Una persona con 69 años
Esta ya la habíamos leído. Doña Lorena Hernández Rincón, excelente programa. Son nuestros televidentes que nos saludan a través de nuestro Facebook, Canal Tro. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes de nuestra línea 310-245-8548. Hola, mi nombre es Sandra. Conviví con mi expareja por 24 años. Me separé hace 5 años. Tenemos una hija de 29 años. ¿Qué debo hacer para reclamar lo que realmente tengo derecho a lo adquirido durante este tiempo? Me imagino que está hablando de la sociedad patrimonial. Como pareja, ¿tengo algún tiempo límite para reclamar mis derechos? Doctora Marlene, ¿este derecho es irrenunciable por parte de la señora Sandra? Bueno, es que la señora Sandra dice conviví con mi expareja, ¿cierto? Creería yo que estamos hablando de una unión marital de hecho, Sí. porque no habla de matrimonio. En el evento en que ella hubiera tenido una unión marital de hecho con este señor, dice, me separé hace 5 años. Recordemos que para que se declare la unión marital de hecho y como consecuencia de ello surja la sociedad patrimonial entre los compañeros, la señora tendría que haber reclamado dentro del año siguiente a la separación. Esto lo ha establecido así la ley. Si usted no ejerció su derecho en ese año, 5 años después, ya no puede hacerlo. Ahora, en el evento en que usted hubiera sido casada, pues no importa. Ahí sí usted puede reclamar en cualquier tiempo. Pero por la manera como usted nos dice, conviví, pues creeríamos que es una unión marital de hecho. En este momento, si los bienes están a nombre del señor, ya usted perdió su derecho a reclamar por la vía de la declaración de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Bueno, vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida volveremos a este tema tan importante, consultorio jurídico, y tratar de dar solución a la cantidad de mensajes que nos están enviando nuestros televidentes, doctora Marlene. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, tema de hoy, consultorio jurídico. Doctora Marlene, es increíble la cantidad de mensajes, llamadas y el fuerte de todas esas llamadas, pensiones y situaciones laborales. La incertidumbre que tienen en este momento los televidentes del Oriente Colombiano es increíble. Queremos recordarles que ciudades como Bucaramanga, ciudades como Cúcuta, sus emprendimientos dependen más o menos de un 92-95% del movimiento laboral. La informalidad depende de estos emprendimientos, doctora Marlene, en ciudades como Cúcuta, ciudades como Bucaramanga. Por eso la preocupación es latente en asuntos laborales. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Buenas tardes, para Actúe en Derecho. Tengo una consulta. Un contrato laboral que se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria puede ser extendido o transcurrir el resto del contrato en suspensión, teniendo en cuenta que la empresa ya se encuentra dentro de las excepciones. Muchas gracias. Bueno, doctora Marlene, acá nosotros, en estas condiciones excepcionales que hemos vivido, hemos tenido una inseguridad jurídica increíble. El gobierno nacional ha expedido más de 150 decretos, algunos con fuerza legislativa, transformando las condiciones laborales. Acá nuestro televidente nos hablaba que el contrato está suspendido. Hasta donde tengo entendido, la gran mayoría de empresas envió fue a vacaciones a sus empleados para no tener que pagar su salario o el salario completo en tiempos donde los ingresos son completamente nulos. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, doctora Marlene? Bueno, acogiendo pues lo que dice nuestro televidente, que el contrato está suspendido. Si el contrato está suspendido, debe tener un plazo de suspensión. El contrato debe decir está suspendido por 1 mes, por 2, por 3. A partir de que se levante esa suspensión, se reinicia nuevamente el plazo del contrato. Entonces, tendríamos que revisar por cuánto tiempo fue decretada la suspensión o si fue decretada por término indefinido, que no debería ser así. Y cuando se levante esa suspensión,
su contrato vuelve a correr en los términos en que estaba planteado. 310-245-8548, tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Heriberto Villamizar Liscano, de la Comuna 14. Comuna 14 de la ciudad de Bucaramanga. ¿Cuál es su inquietud? Vea, doctor, tengo 61 años y medio. Llevo 1.285 semanas. ¿Puedo ir tramitando o debo esperar que cumpla los 62? ¿En qué régimen se encontraba usted? Estoy en el régimen contributivo. Muchísimas gracias. Bueno, doctora Marlene, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? No puede ir tramitando. Uno quisiera poder ir adelantando, pero cuando usted cumpla los 62 años, al día siguiente usted puede presentar su solicitud si completó, dice tengo 1.285 semanas. Sí. Así abuelo de pájaro creería que le faltan 15 semanas para completar las 1.300. Sí, doctora. O sea, las alcanza a completar en el medio año que le falta. En marzo primero cumplo los 62. Y completa las 15 semanas. Mi pregunta es, ¿puedo ir tramitando o no? No puede ir tramitando, no puede ir tramitando. Lo que le digo, al día siguiente de cumplir la edad, si ya completó las semanas, puede tramitar su pensión. Pero infortunadamente en los fondos o en Colpensiones no le van a recibir la solicitud. Lo que puede hacer es pedir la historia laboral para que la revise, sí. Pero antes también de cumplir la edad, pídala nuevamente para que esté seguro que tiene las 1.300 semanas. Porque si no tiene las 1.300 y le falta una o le faltan dos, tampoco puede tramitar su pensión. Entonces, días antes de cumplir su edad, baje la historia laboral y verifique. Claro que sí, doctora, muy agradecido. Bueno, a seguir cotizando por lo menos 6 meses más, muy juiciosito, ya es el último esfuerzo. No puedo. Pues, ya quedan 6 meses únicamente, sabemos que las condiciones laborales en este momento son complicadas, pero si el televidente puede hacer el esfuerzo de seguir cotizando para poder adquirir su pensión. Debe hacerlo, sí. Debe hacerlo, sí señora. Tenemos pregunta de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Buenas tardes. Si me declaro en insolvencia debido a la pandemia, ¿a qué autoridad competente puedo recurrir? Tema recurrente en Actúe en Derecho. La insolvencia, doctora Marlene. No le alcancé a entender al televidente. Dice, si me declaro en insolvencia... Por estar en tiempos de pandemia, si me declaro en insolvencia, ¿qué puede pasar? Bueno, no le entiendo la pregunta. ¿A qué entidad tiene que recurrir? Para declararse en insolvencia. En insolvencia, sí, señora. Recordemos que para declararse en insolvencia, pues la ley o el procedimiento no exige que se haga con un abogado. Yo puedo recurrir a una notaría para surtir este trámite del proceso de ley de insolvencia. Pero lo recomendable es que usted se asesore de un profesional del derecho que tenga la experiencia. ¿Para qué? Para que pueda lograr los mejores acuerdos con sus acreedores. Porque si bien la ley no exige que este trámite se surta con un abogado, sí es necesario que se cumplan o se revisen algunos aspectos técnicos que muchas veces pues, las personas que no son profesionales del derecho desconocen. Entonces, no necesita abogado, lo puede hacer ante una notaría, pagando pues las expensas que cobren en la notaría, pero yo le recomendaría que mejor contrate los servicios de un profesional del derecho. Bueno, doctora Marlene, tenemos otra inquietud, otra pregunta de nuestros televidentes de la ciudad de Cúcuta. Hola, me hicieron un comparendo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Dónde puedo acudir para recibir información de este tema? Perdón, vamos a pedirle favor a nuestro equipo de producción si nos puede volver a repetir la pregunta, que tuvimos problemas para poder escuchar bien lo que nos está diciendo nuestra televidente. Hola, me hicieron un comparendo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Dónde puedo acudir para recibir información de este tema? Bueno, televidentes inconformes con las actuaciones administrativas que tiene pues, la Secretaría de Tránsito a través de sus alférez. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente, doctora Marlene? Tiene que recurrir a la Secretaría de Tránsito. Tiene que recurrir a la Secretaría de Tránsito porque ella es la autoridad administrativa
que le impuso el comparendo. Entonces es esa autoridad la que podría, dependiendo de las razones que usted le argumente, en determinado momento revocarlo, rebajarle, en fin, pero tiene que acudir a la Secretaría de Tránsito de la ciudad o del municipio. Del municipio donde que se le hizo el comparendo, sí señora. Donde Bueno, queremos recordarle a nuestros televidentes que aquí tuvimos al senador Iván Darío, que impulsó un proyecto de ley que ya fue sancionado por el gobierno nacional, donde condonaba los intereses y reducía a la mitad del valor los comparendos que se tuviera que en un término de aquí hasta el mes de diciembre. Ese programa lo tuvimos acá, lo socializamos aquí en Actúe en Derecho. 310-245-8548. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora, muy buenas tardes. Mi inquietud. Tengo una casa arrendada hace 4 meses. Me deben 3 meses de arriendo. ¿Qué puedo hacer para pedirles la casa? Muchas gracias. Este tema también lo hemos socializado aquí en Actúe en Derecho. Le hemos dicho que a través de la autonomía de la voluntad de las partes busquen recuperar sus inmuebles, ya que un proceso de restitución de inmueble dura más de 1 año. Doctora Marley. Bueno, el televidente tiene una vía también, que es llamar a su arrendatario a conciliar. Usted lo llama a conciliar y dentro de la diligencia usted le solicita que le ponga una fecha de entrega del inmueble. Posteriormente, si él no le cumple con esa fecha, el trámite para la restitución del inmueble, teniendo esa acta de conciliación que él ha incumplido, va a resultar mucho más fácil que el trámite de una restitución de inmueble a través de un juzgado. Entonces esa es una vía que también puede aprovechar nuestro televidente. Pero la verdad, como dice aquí el doctor Reinaldo, lo mejor es la voluntad de las partes. Citar a su arrendatario y en dado caso es preferible que usted pierda esos meses y recupere su inmueble. Doctora Marley, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Actúe en Derecho. Muchas gracias, doctor Reinaldo. Ya estaba extrañando este set, ya estaba extrañando aquí a todos los compañeros. Que tengan una feliz tarde y nos veremos la semana entrante. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad. Continúen con toda la programación del canal TRO en el programa En Tacones en la Mano. Feliz tarde.